Pensamos siempre en Estados Unidos cuando pensamos en armas en la calle, pero ¿cómo está ese tema en Argentina? Ayer un diputado de la Nación recibió un balazo y hoy su vida corre peligro, y un funcionario fue asesinado con un arma calibre 40 que tenía permiso legal, pero estaba vencido. Vamos ahora a hablar de este tema con un especialista en el área, con el abogado Gustavo Colás. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. Gustavo es integrante de la Red Argentina por el Desarme y es especialista en legislación sobre armas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, el dato con el que se cuenta, la estimación es que hay unos 3 millones de armas en la calle en la Argentina. Sí. Pero un porcentaje muy menor, un poco más de la mitad, está efectivamente registrado. ¿Esto es preocupante? ¿Esto es habitual en las sociedades? ¿Esto pasa en otros países? A ver, en la Argentina pasa y pasa desde hace mucho tiempo. La Argentina tiene una historia de un stock acumulado de armas, básicamente hasta el año 1995, que hubo una reforma importante en la legislación, donde cualquier persona podía ir y adquiría un arma de uso civil, nada más que presentando su documento de identidad y acreditando que era mayor de edad. Con eso pasaba por una armería, le gustaba un arma, se le elegía y se la llevaba. Y después se le encomendaba hacer los trámites registrales ante la autoridad policial, que generalmente no se hacía. Claro. Eso generó en el seno de la sociedad argentina un enorme stock de armas, porque era muy, pero muy fácil el acceso, que, como digo, a partir de 1995 cambiaron los requisitos, se establecieron los mismos requisitos para adquirir las armas de uso civil que para las que ya traía la ley desde la década del 70 para la categoría de armas de uso civil condicional o de guerra, que requiere una serie de requisitos que son idoneidad en el manejo del material, carencia de antecedentes penales, aptitud psicofísica, medios lícitos de vida, toda una serie de requisitos que se exigen. A ver, eso es. Yo quiero comprar un arma, sí, voy a una armería y tengo que presentar toda esa documentación previamente, ante el vendedor. Sí, tengo que generarla previamente. Exactamente, sí. Hay dos categorías. Una es la de legítimo usuario de armas, para los cuales tenés que acreditar todo eso. Ante ahora la ANMAC, lo que históricamente había sido el RENAR, el Registro Nacional de Armas. Una vez que el Registro Nacional de Armas te otorga tu condición de legítimo usuario, una vez que acreditaste todo eso, recién podés ir a la armería y elegir un arma para la que se te otorga después la tenencia. Claro, acorde con el nivel de experiencia que yo tengo. Ahora, ¿esa idoneidad cómo la puedo demostrar? Esa se especifica a través de certificaciones que dan instructores de tiro habilitados por la autoridad de aplicación en polígonos de tiros debidamente habilitados. El control ha venido aumentando. Lo cierto es que históricamente las armerías daban una especie de venta de armas llave en mano, donde por el precio del arma y algún plus te daban el psicofísico, la idoneidad y todo eso, y era bastante sencillo. Ahora, con el tiempo, se han ido mejorando los controles, pero lo cierto es que si bien hay un requisito de acceso bastante complicado, después el Estado se desinteresa en la suerte del arma. O sea, yo voy y la puedo comprar, tengo la autorización para tener el arma, portar el arma. Esa autorización te dura 5 años. Te dura 5 años. A los 5 años tenés que volver a acreditar que seguís sin antecedentes penales, que seguís teniendo medios lícitos de vida, que seguís estando en buenas condiciones psicofísicas como para poder utilizar un arma. Pero medios lícitos de vida, si soy un desempleado y no puedo demostrar que tengo una relación laboral o de monotributista, ¿eso ya es un puntito en contra para tener un arma? Es un punto en contra. Uno de los requisitos de la normativa es tener medios lícitos de vida. Por ahí los medios lícitos de vida, vos podés decir, bueno, no, soy propietario, tengo rentas, estoy casado con alguien que me posibilita tener determinado nivel de vida. No es un criterio muy, muy rígido, pero sí medianamente se tiene que demostrar de que se vive esa persona a la que el Estado va a conceder la autorización para tener un arma. ¿Y el examen psicofísico dónde se hace? El examen psicofísico hasta hace una década atrás, más o menos, era un examen único que no estaba muy reglamentado y lo otorgaba cualquier profesional. Entonces un traumatólogo por ahí te daba el psicofísico, se ponía un gancho ginecólogo, en un informe totalmente. Y ya estaba. A partir básicamente de lo que fue la experiencia de la persona que mató a Marcelo
SENAC, no sé si recuerdan, este chico de Necochea, Sí. que lo mató el tirador serial de Cabildo. Sí. Ese contaba con un examen otorgado por un traumatólogo y era un chico que después fue por la justicia declarado inimputable porque tenía graves trastornos psicológicos. A partir de ahí se dividió, se hizo por un lado el examen físico a través de un médico y uno psicológico por un psiquiatra. ¿Pero tienen que ser de instituciones oficiales, públicas? No, eso era hasta el 2017 cualquier profesional a elección del que quisiera obtener su credencial. Eso se había dado casos que había profesionales que estaban especializados en otorgar este tipo de licencias y había algunos que otorgaban 100 por día. Entonces, hace 2 años se hizo una licitación y se centralizaron esos controles. Hay una prestataria que hace todo un control con determinados requisitos. Lo cierto que eso, por un lado, evita esa posibilidad de que un médico amigo o un profesional inescrupuloso pueda otorgar una certificación sin los debidos controles, pero por el otro lado puso una barrera económica muy alta porque esta empresa que ganó la licitación cobra una suma bastante importante para realizar los certificados y eso en cierta medida está desalentando la regularización de la tenencia de armas. ¿Y eso es positivo o eso genera una especie de mercado negro de armas que finalmente no son registradas? El tema es que hay que encontrar un punto de equilibrio entre los adecuados controles y no hacerlos pero tan exigentes o tan difíciles de superar que ninguna persona los pueda cubrir y por lo tanto eso genera mercado negro porque cuando hay una demanda, una necesidad, de alguna forma se resuelve. Entonces si no hay métodos lícitos o son muy caros, o son muy caros o hay barreras económicas, se tiende a la informalidad y ese es el peor de los escenarios. ¿Quién posee armas? ¿Quién tiene armas en la Argentina en términos de porcentajes? ¿La fuerza de seguridad? Usuarios registrados aproximadamente, la ANMAC tiene 1 millón de usuarios, de los cuales 800.000 son usuarios civiles, digamos, que no son ni fuerzas de seguridad ni fuerzas armadas. O sea, el 80%... El 80% están en manos de civiles, pero lo grave del caso, que vos muy bien lo planteabas al principio, era que de esos 800.000 que están habilitados por el ANMAC, antes el RENAR, el 70% tiene las autorizaciones vencidas. Pero es muy serio lo que Entonces estás el contando. Estado tomó un montón de recaudos para decir esta persona está en condiciones de tener el arma y después como que se desinteresa, pierde el control, una vez que se le vence la credencial no toma medidas activas como para citarlo y en todo caso si no se presenta desapoderarlo del arma, porque uno en 5 años, 10 años, 15 años no sabe qué pasó con esa persona. Si tuvo antecedentes penales, si tuvo antecedentes de violencia familiar, si tiene problemas psiquiátricos que no le permiten tener el arma. El hecho de tener multas acumuladas por exceso de velocidad, como tenía una de las personas implicadas, ¿es una causal para no entregar una autorización? No está cruzada con ese tipo de infracciones. No, lo único que se pide es antecedentes penales. Los que informan reincidencia, las multas de tránsito, faltas administrativas, no confluyen para eso. ¿Cómo se da en otras sociedades, por ejemplo en Estados Unidos, que es una sociedad donde las armas es un derecho constitucional, ¿no? Portar un arma. El control, vemos que hay matanzas, asesinatos en escuelas, en centros religiosos, centros comerciales. Es decir, es un problema real. ¿Qué tipo de políticas se da ahí? Estados Unidos es el paradigma de la falta de control. Estados Unidos no tiene un control centralizado de armas. Nosotros tenemos un control que tiene deficiencias, que nosotros, desde la Red Argentina para el Desarme, tenemos severas críticas de la forma que se implementa, pero lo cierto es que hay un control centralizado, hay autorizaciones previas, hay requisitos que se tienen que cumplir. En Estados Unidos es el paradigma del no control, el arma es un bien más que está en el mercado, al que se puede acceder, si bien tienen un mosaico de regulaciones, porque el federalismo de ellos es mucho más fuerte, entonces varía mucho de un estado a otro, pero en principios generales no hay un registro centralizado, no hay limitaciones en términos de calibre, es decir, hay posibilidades de tener armas de guerra,
fusiles de asalto semiautomáticos que tienen un poder de fuego absolutamente letal, cosas que acá está reglamentado, tanto en términos de acceso como del tipo de armas. Ahora, el panorama que estás describiendo es preocupante, es decir, 1 millón de armas registradas, el 80% está en la población civil y hay un 70% de ese 80% que tiene vencida la autorización. Y estamos hablando solo del mercado legal. Del mercado Después legal. tenemos el doble tal vez de las armas legales del 1,5 millones, es decir, estamos hablando de 3 millones más, alrededor de 3 millones más. Alrededor de 3 millones más. Mucho peor que de la cifra que yo di. No, porque son cifras estimativas, como es un mercado negro no hay claramente, pero algunos estudios hablan de que se duplica la cantidad de armas registradas por el mercado ilegal. Y ese mercado ilegal no tiene ningún tipo de control. Claro. Ahora, Gustavo, hay una correlación entre esa cantidad de armas que están circulando sin ningún control por las calles de la Argentina y hechos de violencia, por ejemplo, cantidad de asesinatos con armas de fuego, de suicidios y de accidentes domésticos con armas de fuego. ¿Hay estadísticas sobre eso? Sí, por supuesto. La carga de muerte que produce la presencia de armas de fuego en la sociedad es altísima. Las armas de fuego son responsables de casi 8 muertes por día, entre homicidios, suicidios, accidentes y algunas cuestiones de legítima defensa o de uso de las fuerzas de seguridad. Pero la carga es altísima. 8 muertes. 8 muertes por día, más o menos. Este es un promedio que tienen las últimas décadas, 7,5, 8 personas que mueren por día. De eso tenemos un porcentaje. Gustavo, de esa estadística, ¿cuánto corresponden a accidentes? Los accidentes son mínimos. Son mínimos. La mayor proporción la tienen homicidios. Y dentro de los homicidios, en el imaginario popular, digamos, los temores con los que nos enfrentamos en una sociedad atravesada por la inseguridad, es la posibilidad de que en un robo, en un atraco, alguien termine muerto. Claro. Esos son un porcentaje muy bajo de las muertes por armas de fuego. Alrededor del 20% son resultados de una muerte en un robo. Claro. La gran mayoría son problemas de relaciones interpersonales, problemas de pareja, de vecinos. Violencia de género, violencia doméstica. Uno de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego. Entonces, hay toda una carga de muerte que genera esta disponibilidad tan fácil de acceso a las armas, que, como te decía, hay un stock acumulado de armas en esta sociedad que tiene que ver con, durante el inicio de los tiempos, hasta mediados de la década del 90, cualquiera pasaba por una armería y se llevaba un arma, y se la llevaba a su casa. Gustavo, hay algo de la historia de la década del 70, que fue una década particularmente violenta, atravesó de manera transversal a la sociedad y además, después la dictadura, que haya ahí de alguna manera crecido el volumen de armas en las calles y se haya sostenido o incrementado? No, particularmente no ha tenido un impacto fuerte en términos de una mayor demanda de armas, porque la violencia armada política, si se quiere, de los 70, por ahí se abastecía de otro lado, no generó mayor demanda. Lo que sí, ese escenario de violencia política determinó que cuando en el 73 se sanciona la ley de armas que estuvo vigente hasta hace unos años, todo el control se centraliza en las armas de guerra, en aquellas que pudieran disputar contra el poder de fuego de las fuerzas militares. Entonces, las armas de fuego de uso civil, los revólveres 22, un 32, una escopeta, una carabina, no tenían control porque se hacía una lectura de que esas armas no eran peligrosas para la seguridad del Estado, sino la que podía confrontar con las fuerzas militares. Entonces, esa fácil disponibilidad que hubo hasta el 95 es lo que generó esta gran cantidad de armas que hoy están accesibles en manos de cualquiera y que son las que generan episodios de violencia delictual, así como resolución violenta de un conflicto con un vecino, en un incidente menor, de tránsito. ante la escalada de ira, totalmente. La disponibilidad de un arma hace que lo que podría haber sido una pelea intrascendente termine con un muerto. Gustavo, ahora, ¿cómo es la serie histórica en términos de crecimiento de las armas disponibles en las calles de la Argentina? Tengo una estadística que dice que en 2018 hubo 27.000 y pico, 27.372 pedidos de autorización para portar armas. Sí. En general se hace una diferencia entre tenencia y portación. A ver, ¿cómo es esa diferencia? La tenencia es que a vos te permiten tener un arma para tenerlo en lo que se llama tu ámbito privado de custodia. Sería tu casa, llegado el caso tu negocio, un campo. El auto no la podés transportar cargada. Bien. No.
Pero podría llevarla a transporte, se considera tenencia, llevarla en el auto en una valija. Sí, descargada en el baúl sin posibilidades de uso inmediato. Bien. La portación es la posibilidad de tener un arma que la puedes tener en un lugar público o de acceso público en condiciones de uso inmediato. Encima, es decir, llevar un arma encima, andar por la calle con un arma. Eso realmente es muy, muy restrictivo. En todos los últimos años ha habido una política sostenida de restringir al máximo lo que es la portación de armas. Es decir, que estos delincuentes, por ejemplo, de Congreso ayer, los asesinos del funcionario y atacantes del diputado, tenían permiso para tenerla, pero no sabemos si tenían permiso de Seguramente portación. no tendrían permiso de portación, primero porque la tenían vencido hace muchos años. Los permisos de portación son mucho más cortos, son solamente de un año y son muy restrictivos. Muy difícilmente hubieran tenido, por las condiciones de esta gente, la portación legal del arma, con lo cual nunca hubieran podido salir. Pero eso también nos demuestra los criterios de restricción que tiene que ver al otorgar la tenencia, porque después la definición de si solamente la voy a tener en mi casa o si voy a salir armado, no puede haber un control, porque no va a tener un policía en la puerta de su casa cada vez que sale para ver si sale con el arma o no. Ahora, ¿cómo podría, dos preguntas finales? La primera es, ¿cómo podría el Estado, una vez que se vence el permiso entregado inicialmente, obligar a quien tiene la tenencia o la aportación a volver a hacer el trámite? Porque hasta ahora eso está fallando. Eso falla absolutamente. Y parecería, lo lógico sería que el Estado le haga una intimación a regularizar en 30 días y si en 30 días no se hace la regularización, se ordene un pedido judicial de secuestro, se vaya a la casa y se decomise el arma. Ese debería ser el mecanismo. Si uno renueva el DNI, también tiene que renovar ese tipo de autorizaciones. Por supuesto. Y la última cuestión es, ¿cuál es la tasa de tenencia de armas cada 100.000 habitantes en Argentina comparado con otras sociedades como puede ser la uruguaya o la chilena? ¿Tenés esas cifras en la cabeza? A ver, no tengo el número exacto, pero bueno, sería hacer la cuenta aritmética. Somos 44 millones de argentinos y hay 1 millón de usuarios. Uruguay tiene una tasa altísima de tenencia de armas. Estamos hablando de las registradas. Mi idea, la impresión que yo tengo es que si sumamos las no registradas y las registradas no debemos tener una caracterización tan distinta. Lo que pasa es que ellos registraron las armas de uso civil desde mucho antes, entonces no tuvieron esta facilidad de acceso y este mercado negro que fueron las armas. Hay menos armas sin registrar, está más sincerada la estadística en ese sentido. Lo último que te quiero decir, la importancia de profundizar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que es una iniciativa que está hace más de 10 años en vigencia, no tiene una aplicación muy, muy sostenida en términos de difusión y de aplicación, pero hay un programa vigente que es anónima la entrega, se le entrega un incentivo económico que está en el orden de los 1.500 pesos, 1.700. No dispara una investigación de por qué tenías esa arma vencida. Ninguna, porque el objetivo es sacar armas de circulación y no investigar qué había pasado con esa arma. Se considera más valioso que esa arma que está dando vueltas por ahí se destruya y no que siga en manos de gente en la sociedad. Desarmar a la sociedad. Totalmente. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas precisiones de un tema que, bueno, es preocupante. Ayer vimos cómo un efecto colateral es que un arma que tiene vencida la autorización termina con la vida de una persona. Totalmente. Nos vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo y enseguida volvemos.